Cordial saludo. En esta presentación de este videoclip vamos a hablar sobre el síndrome de burnout, los métodos y estrategias y tips que se le dan a la empresa y a los mismos trabajadores para prevenir el síndrome de burnout, que aunque no es o está clasificado como enfermedad laboral en la clasificación internacional de enfermedades, es un efecto y un riesgo psicosocial que se da en las empresas y puede aparecer en todas las actividades y profesiones. En este videoclip se da de manera clara y concisa la definición del síndrome y los métodos para prevenir el mismo, la normativa. También se van a realizar algunas preguntas para que las respondan al momento en que observen o se pregunten ustedes mismos en el momento en que observen el contenido de este videoclip. Y si responden muchas de estas, quiere decir que puede estar padeciéndome el síndrome de burnout. El síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado hace referencia a la cronificación, proceso por el cual la enfermedad se vuelve crónica, que quiere decir que persiste por un tiempo prolongado o que el trabajador, si no se toman las medidas necesarias, puede vivir con esta. El síndrome de burnout, a través de un estado físico y mental agotado, es crónico y también puede alterar la personalidad y la autoestima del trabajador. Según la OSHA, que es el organismo público en administración en seguridad y salud en el trabajo de Estados Unidos, el origen del síndrome de burnout, según ellos, fue identificado por profesiones que están relacionadas con el trato al público, que quiere decir que tienen mucha exposición social. En este caso puede ser personal asistencial o el personal ejecutivo, por ejemplo las secretarias que tienen esa exposición social muy prolongada, pueden padecer el síndrome de burnout. El mayor riesgo de padecer este síndrome del trabajador quemado es cuando existen discrepancias entre las actividades laborales, que quiere decir que el trabajador no está acorde o muy de acuerdo con enfrentar las actividades del día a día, el exceso de tensión, el desagrado y los conflictos laborales con sus compañeros o jefes de la empresa donde labore. Los síntomas del síndrome de burnout: el agotamiento físico. El trabajador sufre una pérdida de energía en todos los niveles de salud. Las señales de agotamiento físico son la fatiga crónica, el aumento de peso o pérdida de apetito, dolores musculares, problemas gastrointestinales y adicionalmente en las mujeres la desregulación del ciclo menstrual. Las señales también de agotamiento mental es el estrés y la ansiedad. Son los principales protagonistas que preceden, o sea, que aparecen antes del síndrome de burnout. El burnout se alimenta de estos antes mencionados, además de tener una relación con la apariencia de trastornos de la ansiedad, estrés y depresión e insomnio. Haciendo énfasis en estas señales de agotamiento mental, nos damos cuenta que antes que aparezca o que se evidencie que el trabajador está padeciendo el síndrome de burnout, aparece un nivel de estrés elevado, la ansiedad del trabajador, trastornos de ansiedad, la depresión y el insomnio. Nos damos cuenta que el síndrome de burnout se alimenta o cuando estos efectos o riesgos psicosociales aparecen, es donde da paso al síndrome de burnout o el trabajador quemado. También se encuentra la despersonalización y el cinismo. El síndrome de burnout produce un cambio en el comportamiento del trabajador que lo padece. El trabajador adopta una actitud de indiferencia y desapego, reduciendo claramente su compromiso hacia el trabajo. Esto se manifiesta en sus relaciones laborales con compañeros y clientes. La irritabilidad y el endurecimiento del trato se convierten en tónicos habituales dentro de la forma de actuar de este trabajador con síndrome de trabajador quemado. Los clientes, los compañeros y aún el entorno social y familiar son los que evidencian
estos cambios de actitud en el trabajador, ya que son los que interactúan con este. También se encuentra, por tercero, el deceso de productividad laboral y desmotivación. Lo que acabo de mencionar, el agotamiento físico y la despersonalización y cinismo se derivan de la baja productividad laboral, de una desmotivación que genera frustración y evidencia una ausencia de realización personal en el trabajo. En el descenso de productividad laboral se evidencia la falta de atención, olvidos frecuentes de las tareas laborales y una desidia generalizada que nace de las dificultades de concentrarse. Esto genera un círculo vicioso. ¿Qué quiere decir un círculo vicioso? Que estas circunstancias que estoy mencionando se dan por las anteriores que acabo de mencionar y viceversa. La ausencia de realización personal en el trabajo, cuando hablo de ausencia de realización personal, significa que es la tendencia a evaluarse a sí mismo y al trabajo de manera negativa. Junto a esto se evita las relaciones interpersonales, el aislamiento y baja productividad, la incapacidad para soportar la presión en el trabajo y la desidia, que es la apatía y falta de cuidado al realizar actividades laborales. Las causas por las cuales aparece el síndrome de Burnout es sobre la sobrecarga de trabajo, los conflictos en el trabajo y sentimientos de menosprecio, el acoso laboral, trabajar en un campo fuera de las habilidades del trabajador, trabajo en turnos, muchas veces también el no pago de los honorarios de los trabajadores. Todas estas causas tienen sus efectos, por ejemplo, el desequilibrio entre la vida laboral, social y familiar, baja tolerancia a la frustración, esto expone al estrés. Bueno, pasamos a la parte más interesante y de cuidado en esta presentación, en este videoclip, que son las medidas preventivas frente al síndrome de Burnout que se deben aplicar en las empresas. Identificar y modificar las condiciones del trabajador que producen el síndrome de Burnout o niveles de estrés agudos. Reubicación del trabajador si la exposición de este es prolongada al factor que genera el síndrome de Burnout. Asesoramiento psicológico, acompañamiento y ayuda en el puesto de trabajo y también el acompañamiento de los jefes y superiores. Teniendo en cuenta estas medidas que deben aplicar las empresas, también existen unos tips para los trabajadores, que es 1. Respetar tu horario de trabajo. Entrar y salir puntual del trabajo es muy recomendable, ya que se despeja tu mente y tu cuerpo está descansado. 2. Capacitar y delegar funciones. Si la empresa te brinda una ayuda adicional, las personas deben delegar las funciones, deben darse la oportunidad de confiar en los otros. Esto significa trabajar en equipo y recibir soluciones prontas e inesperadas que nos liberan de presiones en el trabajo. Un personal capacitado facilita la retroalimentación y el enriquecimiento en la empresa. 3. Cuidar espacios familiares, reservar el tiempo de calidad con la familia, estar despejado, con una energía para practicar otras actividades familiares. También aplicar el tiempo con la pareja, donde se tenga que conversaciones sobre metas personales, familiares o expectativas. 4. Brindarse tiempo personal, o sea, para sí mismo. Este punto comienza con darse tiempo para comer saludable, dormir un poco más, tener un hobby o pasatiempo. Asimismo, es importante darse tiempo para capacitarse o formarse profesionalmente. Esto significa estar preparados para enfrentar las adversidades que produce el estrés y los reduce. Aplicando todos estos tips, los reduce de manera significativa. 5. Comunicarse con el entorno. Se aconseja desconectarse del móvil y de las computadoras para escuchar a las personas que nos rodean. Esto evita el burnout. Mirar y escuchar con atención a los compañeros de trabajo, pedir un consejo o apoyo. Abre otras expectativas que no conocías el trabajador y te pueden ayudar a resolver actividades laborales que quizás no las has resuelto
o se te dificulta hacerlo. Debes exponer lo que te sucede. Si tienes algún síntoma de los que anteriormente mencioné, debes comunicárselo a tu jefe directo. No tienes que asumir de que esta persona no te ayudará, ya que el jefe o la gerencia tiene la llave para que no sufras de este síndrome de burnout, que es bastante complicado en el momento en que se padece, porque si tú mencionas lo que te sucede o si esa sintomatología, tu jefe podría reubicarte, colocarte una ayuda adicional para que puedas mejorar tu rendimiento en tus actividades laborales. Por último, darse tiempo para dialogar con amistades. Las amistades brindan al trabajador un apoyo emocional, fortalece la autoestima y la seguridad en el trabajador. El contar con distintos círculos de amigos nos da la oportunidad de tener diversos puntos de vista sobre temas laborales, familiares, de pareja o personales. En la normativa de la Constitución Política Colombiana, la Resolución 2646 del 2008 obliga a todas las empresas en Colombia a realizar una valoración anual de riesgo psicosocial. Y aunque el síndrome de burnout, como lo mencioné anteriormente, no se encuentra como enfermedad laboral según la Clasificación Internacional de Enfermedades, sin embargo, la empresa debe realizar valoraciones e identificar cuando algunos trabajadores, según su actividad laboral, estén presentando síntomas del trabajador quemado. De esta manera, identificando y evaluando a los trabajadores, podemos prevenir el síndrome de burnout. El síndrome de burnout también puede ser fruto del acoso laboral. Nuestra Constitución Política, en el Decreto 1010 del 2006, adopta medidas para prevenir y corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en las relaciones contractuales laborales. En la primera imagen se observa una trabajadora con síndrome de burnout, que padece el síndrome de burnout, donde piensa cómo era su vida laboral anteriormente productiva, y eso hace aún que la frustración y el sufrimiento del trabajador sea prolongado y cada día crezca más. En la segunda imagen observamos el estrés laboral, la frustración laboral en la tercera imagen. También con el síndrome de burnout nos damos cuenta que realizar las actividades laborales se nos hace demasiado difícil comenzarlas y realizarlas. También el acoso laboral la vemos en la quinta imagen, y la ira y los conflictos laborales con los compañeros de trabajo. Preguntas que nos debemos responder como trabajadores. ¿Ahora eres más crítico en el trabajo? ¿Te cuesta mucho ir a trabajar y llegar? ¿Te cuesta comenzar tus labores? ¿Ahora eres más impaciente con tus compañeros o clientes? ¿Te sientes sin la energía necesaria para ser productivo? ¿Estás desilusionado con el trabajo? ¿Necesitas tomar alcohol, consumir drogas o medicamentos para sentirte mejor? ¿Tienes dolores de cabeza físicos o de espalda? Si respondes la mayoría de estas preguntas con sí, tienes que ser muy precavido y buscar ayuda tanto de tus jefes como psicológica, y con las recomendaciones anteriormente mencionadas, porque posiblemente puedes estar presentándome síndrome de burnout. En conclusión, si analizamos lo que hasta el momento se ha expuesto en esta presentación, debemos intervenir y proteger a los trabajadores con estos síntomas, porque muchas veces se pueden estar quemando. De esta manera podemos evitar daños en la salud y recuperar a un trabajador eficiente, motivado y sano, y no solamente un trabajador, sino a un padre de familia, a una madre de familia, por lo que todo entorno laboral, social y familiar se beneficiará de esto. La prevención sí es posible, se puede minimizar, prevenir y hasta eliminar el riesgo. Esta es la misión de nosotros, los administradores en seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.